Ok, una vez más estamos iniciando una semana en la presencia de Dios a través de este devocional. Bienvenidos todos a este tiempo de oración y meditación, que últimamente reconozco que me he excedido en el tiempo. Me había propuesto hacerlos más cortos, pero bueno, los temas no ameritaban tocarlos de una manera tan sintética, así que por favor, excúsenme si en algún momento me he demorado más de la cuenta. Hoy vamos a tocar un tema nuevo. Es un tema que es recurrente en las consultas de asesoría pastoral que permanentemente nos están llegando a través de las redes, y es la pobreza. ¿Cómo miramos la pobreza? ¿Cuál es la causa de la pobreza? ¿Qué tipos de pobreza hay? Y finalmente vamos a tocar el tema de la pobreza o la ruina causada por eh, influencias espirituales directas. Eh, es un tema largo, de pronto, y vamos a tratar de hacerlo de la manera más sintética posible y lo más rápido que podamos hacerlo para poder abordar otro tema, siquiera en una o dos sesiones más, ¿no? Porque cuando toda la gente sabe que siempre vamos a estar hablando de lo mismo, ya pierde el interés. Entonces, reconocemos que un tema no puede durar más de una, dos, máximo tres veces para poderse abordar, porque siempre el Espíritu Santo quiere hablar de algo nuevo y las personas que se conectan a lo mejor están esperando otro tipo de mensajes que tenga un poco más de contexto con lo que están viviendo. Iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia iniciando esta semana con un corazón agradecido y abierto a recibir la instrucción que tú tengas para nosotros en este día. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe, y que por favor escuches la oración y el clamor de cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy es el primer día de esta semana. Es un día que generalmente representa estrés, para muchos. Reconozco que en alguna época para mí también era un estrés, que pereza, ya viene un lunes. Pero es una situación más psicológica. De pronto tiene mucho que ver con enfrentar de nuevo, luego de una pausa, los problemas de la cotidianidad, la realidad de la situación que estamos viviendo. Y casi siempre tenemos problemas de liquidez, de falta de recursos para poder atender las cosas que hemos hecho. En este tema de la pobreza vamos a tocar tangencialmente algunos tópicos, como les dije, de una manera rápida. Quizá el libro bíblico, el libro de la Biblia al que más vamos a estar acudiendo es al libro de Proverbios. No voy a estar haciendo lecturas permanentes para no hacer más largas estas disertaciones, pero sí quiero que ustedes tomen atenta nota de los textos bíblicos que estamos citando, y que también tomen atenta nota cuando ya este video se pueda editar y más tarde lo pueda compartir. Así que atentos a entrar a nuestro canal de YouTube. Eh, por favor, suscríbase al canal. Ya necesitamos 4 o 5 personas y mucho para poder empezar a hacer unos podcasts. Vamos a hacer una serie de entrevistas, vamos a hacer alocuciones con con otros líderes de diferentes iglesias. Vamos entre todos a abordar ciertos temas. Vamos a estar teniendo sesiones directas de oración y de intercesión, y vamos a hablar también de temas que hay verdad y que hay mentiras en todo esto de los temas paranormales que tanto están tomando auge, sobre todo en este canal de TikTok. Se está haciendo del espiritismo una fuente de ingresos. Bueno, siempre ha sido, pero esta vez de una manera más incontrolada, diría yo, y más irresponsable.
después tocamos un poquito más a fondo ese tema. Empezamos hoy entonces con una lectura bíblica. Vamos a leer el libro de Isaías en el capítulo primero. Permítanme un momento. Isaías capítulo primero. Lo tenía por aquí, ya se me está escapando. Permítanme un segundo. Permítanme. Bueno, es el libro de Isaías, capítulo primero. Versículo 18, perdón, sí, 18, del 16 en adelante. Dice, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, dice Dios a través del profeta. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano y abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Bueno, Isaías empieza su discurso diciéndole al pueblo un mensaje directo de Dios. Todo el discurso de Isaías va a estar en torno a este preámbulo, a esta introducción, digámosle, de la primera idea o el primer sentido que Isaías a ese escrito que hace para el pueblo de Israel, inspirado por el Espíritu Santo. Y es una invitación a estar limpios. Aquí dice, lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, y dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien y a buscar la justicia. Reprendan al opresor, defiendan al huérfano y aboguen por la viuda. Era la forma en que en aquella época se hablaba de propender por establecer justicia social en medio de la sociedad. A propósito de esto, ayer publiqué en mi página de Facebook un pequeño video, pero muy concreto, que hace referencia a lo primordial, qué es lo más importante, los objetivos del individuo o el objetivo común. Y hay un autor que tiene una disertación muy adecuada al respecto, porque últimamente ha hecho carrera dentro del pensamiento político que lo más importante es el objetivo común, olvidando que el objetivo común no puede desarrollarse porque la comunidad está compuesta por individuos. Así que si cada individuo cumple su objetivo, la comunidad estaría también cumpliendo su objetivo. De tal forma que el desenvolvimiento de la sociedad debe orientarse a satisfacer mayormente el objetivo individual de las personas. Como esto se ha invertido a propósito de quienes se han alineado con aquellas tesis progresistas, socialistas, comunistas, como queramos decirle en este último tiempo, han invertido el concepto. Entonces han puesto en sus discursos, en primer lugar, el objetivo comunitario y al individuo lo han segregado bastante, de tal forma que las personas no están tan conscientes de cuáles son sus objetivos dentro de una sociedad. Siempre están luchando por el colectivo.
Y a eso invitan las tesis políticas, los sindicatos, las agremiaciones, que se haga esto, que se haga aquello. Y la corriente progresista entonces empieza a partir de allí a priorizar políticas de subsidio estatal, eh, a decirle al individuo no trabaje, tranquilo, el Estado lo va a mantener, no hay ningún inconveniente, usted tiene derecho a que el Estado lo alimente, a que el Estado le dé, le proporcione los elementos vitales mínimos para que usted siga respirando, pero le niega otros derechos, la propiedad privada se coarta también las posibilidades de crecimiento económico individual y de desarrollo personal. La cultura, la educación es sesgada porque entonces está pasando por el filtro de este pensamiento progre que viene acompañado de otras filosofías como la ideología de género y una cantidad de filosofías que a partir del bien común tratan de imponer los objetivos de unos pocos, no de una comunidad. Se caracteriza eso porque tienen una moral y una ética relativa. Y eso es lo que está sucediendo mayormente en los países menos desarrollados. El hambre, la necesidad, hace que la persona no esté pensando ni considerando muchas cosas con su inteligencia racional, sino a través de su estómago. Si mis necesidades están satisfechas, me importa 5 los demás. Así que no nos preocupa la causa común. En el colectivo buscamos el bienestar personal, pero somos completamente indiferentes a los procesos colectivos que deberíamos de tener cuidado con ellos. En Colombia vemos que se está desquebrajando la democracia. Hemos tenido una inversión de valores de más de 20 años. Hemos invertido prioridades de convivencia donde los violentos deben estar limitados en su accionar. Ahora los premiamos. Ahora les damos dinero del Estado a los que estaban delinquiendo para que no delincan, cosa que nunca van a hacer ellos. Se ha aumentado la producción de estupefacientes. Es un caos. Pero la indiferencia nace allí. La indiferencia es que mientras yo tenga meridianamente satisfechas mis necesidades de alimento, mis necesidades básicas para respirar, como yo digo, entonces lo que esté pasando socialmente me tiene sin cuidado. La gente no vota por ideologías, la gente no vota por convicción. Los votos se consiguen a través de la burocracia. Este gobierno que tenemos ha aumentado la burocracia en más de 10.000 puestos de trabajo que no necesita, solamente porque cada persona ocupada tiene una familia y asegura un número no inferior a 4 o 5 votos. Que si no los conseguimos, entonces usted deja de trabajar con nosotros y sigue aguantando hambre. Y esa es la manera de manipular y gobernar a través de la pobreza. La pobreza es un tema entonces que la Biblia lo aborda desde dos perspectivas. Lo aborda desde la perspectiva social, como lo acabamos de mirar aquí en el discurso de Isaías. Cuando habla del opresor, del huérfano y de la viuda, obviamente está hablando de justicia social. Y también lo aborda desde el punto de vista espiritual. Hay pobreza espiritual. Y entonces dice a partir del versículo 18, vengan ahora y pongámonos a paz, diría en otras versiones, ¿no? Aquí dice, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve quedarán emblanquecidos. Es una invitación al arrepentimiento. Es una invitación a establecer la justicia de Dios primero en nuestro corazón, para poder tener sensibilidad social, para poder ser conscientes de la forma en que vamos a amar al prójimo, porque el segundo mandato es amar al prójimo como a nosotros mismos. La Biblia entonces se ocupa de invitarnos aparte de cualquier razonamiento filosófico humano, a establecer la justicia. Leíamos que hay dos corrientes filosóficas, el individualismo y el colectivismo.
Entonces, mientras nos tengan ocupados en esas dos posturas, difícilmente vamos a comprender la esencia del Evangelio en nuestras vidas. Aquí está diciendo Dios, venga y pongámonos a paz. Si sus pecados son muchos, entonces van a ser emblanquecidos. Como blanca lana quedarán. Si ustedes se dedican a obedecer, entonces van a comer lo mejor de la tierra. Esa es la justicia divina. Si nuestro obrar es bien, la naturaleza no se nos va a oponer tanto. Si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, lo demás va a ser añadido. Pero para nosotros poder vivir bajo ese código, esa legislación divina, debemos estar matriculados en el cielo. Debemos ser ciudadanos del reino de los cielos, para que esas máximas, para que esos lineamientos de justicia divina se vean plasmados en nuestras vidas. No podemos ser rebeldes. Dios nos está diciendo que hay pobreza espiritual y la pobreza espiritual es precisamente adolecer de esta tendencia. Bueno, en otro sentido, también la Biblia nos habla de una pobreza espiritual que es buena en una adecuada comprensión. Y a esto se refería Jesús en el Sermón de la Montaña, cuando decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Es que reconocer mi pobreza espiritual no es otra cosa, desde la perspectiva de Cristo, que estar consciente cada día de cuánto me falta a mí para dejar de ser rebelde, para poder ser dócil, para poder ajustarme a la norma divina, para que mi vida sea un testimonio de gloria para Dios, que mi existencia glorifique a Dios, porque yo soy consciente que de Él vengo, porque yo soy consciente que a Él está orientada mi existencia. Delante de Él voy a llegar algún día, quiera o no quiera, y voy a ser evaluado. Si lo hice correctamente, voy a tener gloria con Él. Si no lo hice correctamente, entonces voy a tener gloria, entre comillas, con quien me satisfizo durante toda la vida. Amamos pecar y esa recompensa vamos a tener. Si amamos hacer lo bueno y si amamos no pecar y establecer justicia en nuestro corazón, pues entonces vamos a tener la justa retribución a nuestra sana decisión. Dios entonces no va a estar interviniendo en la voluntad humana ni a favor ni en contra. Simplemente Él ha dispuesto todo su amor, toda su gracia en la obra de Cristo y somos nosotros los que debemos entenderla, valorarla, discernirla a través de una adecuada enseñanza del Evangelio para que cada persona libremente pueda tomar la decisión de seguir a Dios o no seguirlo, de salvarse o no salvarse. Así que el individualismo nos lleva a nosotros a tener una justicia propia. A nuestros propios ojos, dice la Biblia, todo hombre es bueno. Según el parecer de cada ser humano, yo soy perfecto. Estábamos haciendo un taller de liberación en estos días y uno de los ejercicios escritos es el siguiente: haga un análisis de su conducta, en cuáles áreas de su vida usted obra en contra de la voluntad de Dios y la conciencia no le está haciendo ningún reclamo. Cuando Dios nos entrega a una mente insensible, a una mente reprobada, ya nos dejó de enviar argumentos. Y la batalla espiritual es una batalla de argumentos, lejos de ser una batalla de poder mágico, de brujería, de hechizos, de mantras o de cosas de esas. Eso es lo más burdo de la batalla espiritual. La verdadera batalla espiritual es una batalla de argumentos. Así que cuando nosotros estamos frente a el análisis de nuestra conducta, donde Dios ya no nos está enviando un argumento, entonces en esa área de nuestra vida ya estamos condenados.
Si usted puede detectar que su conducta oscila en unos 20, 30 tipos o estilos de comportamiento específicos, que son los más comunes, y de esos 20 o 30, en 20 de ellos ya usted no tiene un argumento de Dios, su conciencia no le está dictando nada, usted está aproximadamente en un 60%, 70% condenado. Usted ya sabe para dónde se va a ir, porque usted conoce la luz, porque usted conoce la voluntad de Dios, porque cada vez que peca lo hace de su libre voluntad y con conocimiento de causa. Cada vez que usted decide maldecir, cada vez que usted decide eh, fornicar, continuar en una vida que no le agrada a Dios, cubierto con su justicia propia, usted está labrando su condenación eterna. Créame que Dios es inmutable y Dios no le va a llamar bueno a lo que es malo, ni blanco a lo que es negro. No hay un solo argumento de la mente humana que invite a Dios o que lo obligue o lo persuada a cambiar su inmutabilidad. Dios dijo no matar, y eso incluye no matar a los bebés que vienen en proceso de gestación. La sociedad, el mundo, las legislaciones del mundo pueden tener los argumentos que quieran para justificar un aborto. Dios no va a cambiar su punto de vista. Dios es el dador de la vida, ese ser que viene en proceso, sin importar las circunstancias en que fue engendrado. Es poseedor de una vida, de una identidad, y está escrito en el corazón de Dios. La misericordia y el amor de Dios para esa persona está por encima de las circunstancias que lo trajeron a este mundo. Como quiera que sea, si llegó a este mundo es porque Dios tenía un propósito en su vida. Y desde allí entonces nace la toma de conciencia de nosotros, el pueblo de Dios. ¿Qué responsabilidad tenemos frente a eso? No solamente defender la vida de los neonatos, ¿qué vamos a hacer con ellos cuando nacen en condiciones de extrema pobreza? ¿Qué vamos a hacer con ellos cuando no tienen acceso a la educación? ¿Qué vamos a hacer con ellos para que cuando sean adultos no sean manejados como marionetas por unos políticos populistas con discursos colectivos? ¿Qué vamos a hacer con ellos para que conozcan al Dios que les dio origen a su existencia? Es importante que nosotros no nos quedemos en una sola reflexión. Es importante que nosotros aprendamos a abrir nuestra mente y tener una visión más holística del amor de Dios, más global de la responsabilidad social y sobre todo del criterio de justicia. Este es el preámbulo a este tema. Ya este preámbulo lleva prácticamente media hora. Creo que deberíamos más bien esperar para mañana iniciar el tema desde el punto de vista bíblico. Recuerden que estamos hablando de la pobreza. Entonces les invito a estar atentos porque mañana vamos a hablar de la pobreza material, de aquel tipo de pobreza que se experimenta cuando faltan recursos, cuando falta el dinero, cuando no hay opciones, cuando no hay posibilidades. El tema de la pobreza es un tema que puede, ser abordado por varias ramas de la ciencia. La psicología nos estaría hablando de pobreza emocional, nos estaría hablando de pobreza en otro sentido, afectiva incluso. Eh, Estaríamos hablando en términos de economía, de pobreza y de las causas desde las ciencias económicas de la pobreza serían bien diferentes en algunos postulados a las causas que esboza la teología. Así que no vamos a ocuparnos de estas cosas. Nos interesa solamente el discurso teológico, pero no por eso vamos a dejar de contemplar lo que meridianamente debería de contemplarse desde el punto de vista
de la teoría económica. Es decir, lo que produce riqueza es el trabajo, la transformación de los bienes. Yo tomo el cuero, otros accesorios que conforman un zapato, los modifico, los preparo, los moldeo de tal manera que juntos puedan formar un producto nuevo. Se llama zapato. Y ese zapato va a tener un valor diferente al simple cuero y a las demás, los demás componentes del zapato. Así que eso genera riqueza, la transformación de los bienes. El trabajo produce riqueza. Para trabajar hay que tener inteligencia, para trabajar hay que saber hacerlo, lo que implica educación. Para trabajar hay que tener la oportunidad de trabajar. Para trabajar hay que tener condiciones que me permitan hacerlo con dignidad. Pero los intereses individuales de algunas personas que se han aprovechado del colectivismo nos tienen a nosotros completamente invertidos en ese sentido. Vemos cómo en Colombia nosotros antes, hace algunos años atrás, nos esforzábamos por mantener a los irregulares, a los violentos, a los alzados en armas, a los que creaban el caos, controlados y muchas veces detrás de las rejas. Ahora entonces, esa conciencia, ese discurso populista, hay que negociar con ellos. Hay que negociar con ellos. Y tenemos el descaro de un gobernante que acaba de decir a todos los estamentos del Estado que al ELN no se les puede seguir tildando de violentos, de guerrilleros, ni secuestradores, ni actores de delitos de lesa humanidad. Ellos simplemente son rebeldes. Y para poderse sentar a negociar con los señores, entonces el Estado tiene que garantizarles sus ingresos por un tiempo, para que tenga sentido para ellos poder dejar las armas. Porque en el fondo es eso. Si yo dejo las armas, entonces dejo de ganar dinero. Y si yo dejo de ganar dinero, entonces, si usted quiere que yo deje las armas y empiece a hacer un proceso de reinserción a la sociedad, entonces garantíceme primero que no me voy a ir a la cárcel. Segundo, que voy a ocupar un puesto de poder, de preeminencia en las decisiones políticas, sociales, en la construcción de las leyes, en la creación de la conciencia o los criterios de justicia. Y tercero, que yo tenga que tener de qué vivir. ¿No le parece? Y eso le quita las oportunidades y coarta las oportunidades de una persona que está en este momento en la edad intermedia, en la edad inicial de su vida, con mucho esfuerzo pagando una millonada para poder tener un pregrado en una universidad y luego salir a mendigar por 1 o 2, máximo 3 salarios mínimos un empleo. Es justo que un médico, después de casi 10 años de estar estudiando medicina, salga para que tenga que estar empleado en una IPS, montado en un vehículo prestando servicio asistencial domiciliario por 1, 2 o máximo 3 salarios mínimos. No es justo. Hay personas en las plazas de mercado que venden tomates y ganan más que eso mucho rato. Entonces, lo que ha conseguido este discurso colectivista es que las personas se distraigan, que no piensen en lo esencial y entonces se mantienen absortos en las redes sociales, en una cantidad de ideas que en microsegundos están pasando a través de todas las redes sociales, en la vanidad. Usted abre TikTok y ve en 20 minutos no menos de 200 mujeres semidesnudas o muchachitas que salen bailando, dando picos al aire, expresando una sensualidad innecesaria, simplemente para que les digan like, como estás de bonita. Así de pobre es la personalidad de una persona de estas que necesita ese tipo de afirmación. Yo no entiendo para dónde vamos.
En realidad no, y yo no entiendo por qué las personas no toman conciencia de esto. Cada vez estamos más absorbidos por el sistema. Entre menos piensen, mejor. Y mientras eso está sucediendo, entonces la gasolina ya tiene el doble del costo. Colombia era un país que tenía autosuficiencia en reservas de gas, ahora ya lo estamos importando. ¿Para dónde vamos? Pero somos indiferentes. Si ya tenemos una edad de entre los 40 y más, nos importa 5 centavos lo que el país que vaya a tener que enfrentar las nuevas generaciones. Con tal de que a mí no me toquen, el resto que se arregle como pueda. Ese es el evangelio. Eso es lo que Dios nos está diciendo cuando nos dice amar al prójimo como a ti mismo. Es que amar significa interesarme por las prioridades del otro, por los objetivos del otro. Amar no es simplemente en la unión marital decirle a una mujer que se la quiere, es luchar con ella, es construir con ella un futuro, es ayudarle a formar, a llevar a cabo su proyecto de vida, es dignificar su existencia cada día. Amar es un término, un concepto bien amplio, pero nos importa así. Con la tecnología estamos declinando la poca armonía familiar que todavía puede persistir. Hay algún restaurante que me llamaba la atención que tiene un gran letrero que dice: en este lugar no hay internet, conversen entre ustedes. Guarde el celular y conversen entre ustedes, porque a ese extremo llegamos. Hay un grupo de trabajo, tienen una reserva para 10, 12, 15 personas en un restaurante y todo el mundo está con su celular. ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? ¿Qué significa entonces la pobreza? ¿Por qué estamos pobres? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Por qué la Biblia diferencia el concepto de pobreza material y de pobreza espiritual? ¿Cómo comprender estas dos posturas de la teología y de Dios cuando aborda este discurso entre nosotros? Mañana empezamos con estas dos posturas. Por ahora, dejemos este texto de Isaías con nosotros y que nos quede para hoy esta invitación a reflexionar cuál es nuestro papel desde el punto de vista del amor en términos de ayudar a enriquecer mi vida y ayudar a enriquecer la vida de los demás, la vida del prójimo. ¿Hasta dónde es real que somos hijos de un rey de abundancia? En el plan de Dios no está ser pobres. Hay una teología que lo voy a decir y con todo respeto, la teología de la Iglesia romana emula la pobreza. Bienaventurados los pobres, pero ellos lo entienden de una manera diferente. Toda la práctica de la caridad entonces está enfocada: deme usted qué tiene para ayudarle al pobre. Mientras usted me da 5, yo al pobre le hago llegar 3 porque yo también tengo que vivir. Mientras la pobreza siga siendo una virtud, Latinoamérica no va a salir de las condiciones infrahumanas en que está viviendo y siempre va a ser materia prima de manipulación o la base de la manipulación de los vivos con discursos colectivistas. Norteamérica fue colonizado quizá en la misma época por el mismo tiempo de Sudamérica. Ahora son países que son potencias mundiales, porque los misioneros, los cristianos que llegaron junto con los colonos, no pensaban que la pobreza era una virtud. Ellos pensaban que el trabajo es una virtud, que el trabajo dignifica y que el trabajo es una opción necesaria en la vida humana. Así que no vieron el Estado como una entidad que tenía que jugar un papel paternal y subsidiario en sus vidas.
Los dejo pensando en eso. Hasta dónde la pobreza es la voluntad de Dios y hasta dónde la pobreza no es una voluntad de Dios. ¿Qué origina la pobreza? Y ya saliéndonos de esas consideraciones, eh, podemos entonces abordar otro tema diferente y completamente yuxtapuesto, y es la pobreza impuesta por el poder espiritual sobre algunas personas. Ya aquí empezamos a adentrarnos en otras consideraciones donde empezaríamos por comparar qué es la pobreza y qué es la ruina, qué origina la ruina, qué es la ruina espiritual puesta por demonios y qué es la pobreza. Cuando somos pobres de espíritu, en el sentido malo de la definición, la superstición entonces nos lleva a adjudicarle a los demonios todo tipo de pobreza. Entonces yo estoy pobre porque resulta que la vecina me tiene envidia, porque resulta que yo le caí mal a la suegra, porque es que resulta que todo lo arreglan con brujería, porque... Y es la manera más folclórica de darle una solución a un tema que tiene que ser abordado desde varios puntos de vista y establecer un equilibrio, una visión objetiva en mí para poder superar la pobreza. Que la iglesia no debe tocar estos temas, ¿quién dijo? ¿Quién dijo que la iglesia tenía que seguir guardando silencio ante tamaña destrucción social que estamos viviendo? ¿Quién dijo eso? No estamos haciendo política, no estamos adoctrinando eh, ninguna forma de pensamiento en cuanto a la concepción del Estado o las formas de gobierno que establezcan los pueblos libremente. Aquí no estamos hablando de otra cosa diferente a lo que es el sentido común, a lo que es el discurso de Dios con respecto a ciertos temas que coincidencialmente nunca se están predicando. Yo le pregunto a usted, en 15, 20 años, 30, 40 años que usted lleva asistiendo a su iglesia, ¿alguna vez usted ha escuchado una homilía o una predicación acerca de la pobreza? Sí, cuando tocan el tema de la pobreza es en el sentido que le conviene al sistema. Deme para darle a los pobres. A los pobres hay que regalarles todo. Los pobres tienen derecho a todo, aún hasta ser violentos. Salimos a protestar en la primera línea porque le subieron 200 pesos a la gasolina y acabamos el país. Ocasionamos daños en la ciudad de más de 10.000, 20.000 millones de pesos, no se nos da nada. Pero no entendemos que el colectivo los tiene que pagar. ¿O de dónde sale esa plata? Cuando los políticos se endeudan y endeudan la nación, y la deuda externa es el 7, el 8% del Producto Interno Bruto. ¿Quién está endeudado? Las nuevas generaciones que tienen que pagar con sus impuestos cada vez más altos el dinero suficiente para que la nación quede bien, para que puedan seguir atendiendo a la deuda y la banca internacional les pueda seguir prestando más para que más sigan robando. Pero nosotros estamos tranquilos simplemente porque nos están satisfaciendo las necesidades elementales suficientes apenas para seguir respirando. Por Dios. ¿Quién le dijo a usted que Dios quería un pueblo de analfabetos? ¿Quién le dijo a usted que Dios quería un pueblo de irresponsables desde la perspectiva social? ¿Quién le dijo a usted que Dios quería un pueblo de desquiciados, de locos, que ni siquiera son capaces de aterrizar en su realidad? A veces a mí me molestan y me llaman la atención con mucha discreción algunas personas y me dicen, obispo, pero es que uno le escribe a usted y usted responde al otro día. Y yo sí, lo que pasa es que yo no me mantengo 24/7 esperando que alguien me escriba por WhatsApp. Yo tengo muchas cosas que hacer. A veces lo que tengo que hacer tiene que ver con redes, pero cuando estoy en las redes no estoy
enfocado en estar chismoseando o respondiendo o pendiente de lo que me estén diciendo o viendo cuántos likes me gané o cuántos likes no tengo. No, eso no es mi interés. Estoy construyendo contenido, estoy haciendo otro tipo de cosas. Su teléfono es suyo, su tiempo es suyo. Decíamos en la última reflexión que el tiempo es oro, que lo aprovechemos porque los días son oscuros. Nuevamente me pasé del tiempo. Los invito a orar y a prepararse para que mañana entonces empecemos este tema de la pobreza desde la perspectiva bíblica en tres aspectos, perdón. El primero, la pobreza natural; el segundo, la pobreza espiritual; y en tercer lugar, la pobreza versus la ruina causada por injerencias de demonios. No se lo pierda, es un tema, vale la pena ponerle cuidado, porque a lo mejor nos ubica y nos da elementos para enfrentar nuestras carencias de una manera diferente con la ayuda de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día que inicia, por esta semana que inicia. Gracias, Señor, porque en ti tenemos toda respuesta que necesitamos, porque tu sabiduría, tu inteligencia y tu discurso no se agotan, porque afortunadamente tu mensaje no está en línea con ninguna filosofía, con ninguna ideología humana, porque tú eres el Dios que denuncia la explotación, la desigualdad, y dentro de esas denuncias está la pobreza como un factor de injusticia social y de desamor. Padre, que podamos comprender que desde el punto de vista individual necesitamos primero satisfacer nuestra pobreza espiritual para luego empezar a atender nuestras necesidades, a las que nos referimos como pobreza natural. Nunca podríamos hacer lo contrario. Y hemos venido remando contra la corriente cada vez que intentamos primero solucionar nuestra realidad material y después la realidad espiritual. Permítenos alinearnos con tu forma de pensar. Permítenos, Señor, ser obedientes y no ser rebeldes, como nos dice el profeta Isaías, para que podamos aún comer abundantemente y disfrutar los recursos de esta naturaleza que una vez nos diste para gobernar y que por el pecado perdimos esa opción. Bendice, Señor, a mis hermanos en este día. Los pongo a cada uno de ellos y a sus dificultades delante de ti. En tu nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo, guárdalos hasta mañana y que esta meditación se establezca en sus corazones. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Estamos en contacto mañana, ¿no? Muchas gracias. Bendiciones para todos.